Hoy vamos a ver la fascinación, el misterio y las historias de las pirámides. Una de las cosas que más fascinación produce de toda la cultura egipcia, que más enigmas, que más misterios, que más ha inquietado y ha llamado la atención de todos los milenios de generaciones y de culturas que hemos estado en contacto con todo esto a lo largo de los siglos, son las pirámides. La cultura egipcia, como ninguna otra, atrae permanentemente la curiosidad, la fascinación y el misticismo de todo el mundo. Pero las pirámides, como símbolo, son lo más llamativo y lo más representativo, lo más emblemático que la gente tiene en la cabeza sobre la cultura egipcia. Entonces, entrar a hablar de las pirámides es entrar a hablar de uno de los íconos más importantes de la eternidad y de la inmortalidad que sobrevive hasta nuestros días. Desde el punto de vista histórico, las pirámides son el testimonio del Imperio Antiguo. Hablando del Imperio Antiguo, de acuerdo con la clasificación que habíamos visto la vez pasada, que es la que Menahem le da a los griegos para que tengan una idea más aproximada de su tiempo histórico, y que es la que se va a utilizar en la cultura. Ya hemos hablado que se va a durar 9 siglos, 900 años, que es la primera parte, y que ahí ya estaba planteado todo lo que va a ser la cultura egipcia. Entonces, el testimonio más relevante y más poderoso que tenemos del Imperio Antiguo son las pirámides. Y desde el punto de vista histórico está la pirámide de Saqqara. La pirámide escalonada de Saqqara es el primer monumento en piedra que nosotros conocemos en la historia. Y son una serie de mastabas. Habíamos visto la vez pasada que las mastabas son las especies de, digamos, de rectángulos que van cubriendo los sarcófagos, poniéndolas de una manera escalonada en forma descendente. Se hizo la primera pirámide, la llamada pirámide escalonada de Saqqara. Esa pirámide escalonada de Saqqara la hace Imhotep el propio. Habíamos hablado de este tipo que era absolutamente todo. Imhotep trabajaba para el faraón Zoser. Durante el tiempo que trabaja para el faraón, Imhotep va a ser príncipe heredero, inspector de todo lo que trae el cielo, gran sacerdote de Heliópolis, maestro de obras, maestro escultor, patrono de los escribas, hijo de Pat y de la mujer de nombre Krendukan, astrónomo y médico. Este personaje es histórico. Se ha podido rastrear a través de las inscripciones escritas en los diferentes templos, y existe, digamos, como personaje en la realidad, y fue aquel que ideó la construcción de las pirámides desde el punto de vista histórico, porque él tomó un escrito que llegaba del cielo, y él lo que hizo fue poner en ejercicio el escrito que llegaba del cielo y desarrollar la medicina, que después los griegos lo compararían con Escolapio y lo compararían con todos aquellos que son la fuente de la medicina. El día que se encuentre la tumba de Imhotep, se van a encontrar los secretos de la medicina egipcia, pero resulta que la historia de los egipcios está llena de incógnitas, porque solamente con todas las referencias y con toda la cantidad de lugares comunes que hay, todavía hay muchísimos misterios y muchas cosas que se sabe que existen pero que no se han descubierto, una de las cuales es, por ejemplo, la tumba de Imhotep. La pirámide, desde el punto de vista de la leyenda, era una forma primigenia que se había dado en el momento en que Amón, autocreado dios del sol, se erige en un montículo que va saliendo en el punto en que las aguas se van a separar del disco solar. Entonces Amón se autoerige como ese dios, y el montículo en el cual aparece Amón es la pirámide, por eso la llaman la forma primigenia. En tiempos de Imhotep se hace la pirámide escalonada de Saqqara, y esa pirámide escalonada de Saqqara va a ser el primer monumento en piedra. Es hecha para el emperador, para el faraón, es hecha para el faraón Zoser, y va a ser en su tiempo, y ahí se van a encontrar una serie de textos que van a aparecer de nuevo en el Imperio Medio, luego van a aparecer en el Imperio
nuevo se van a llamar de diferentes maneras. Al principio era el libro de las pirámides, el que se encontró en la de Saqqara, luego se va a llamar el libro de los sarcófagos en el Imperio Medio, y en el Imperio Nuevo se va a llamar el libro de los muertos, que en realidad es como una guía del Lonely Planet o de océano para ir al inframundo, como el viaje de ellos hacia el inframundo es lo que determina el sentido de la vida, pues usted necesita instrucciones precisas y claras para atravesar regiones tan remotas y tan ignotas como el inframundo, a donde llegan los egipcios cuando mueren. Entonces, las pirámides son el testimonio, pero además son más de 210 pirámides que hay en todo Egipto. Son un complejo de pirámides, uno de los cuales es el complejo de Saqqara, que es el primero del cual tenemos noticia de los monumentos en piedra y que va a durar por los siglos de los siglos hasta la actualidad. Entonces, en esas pirámides va a haber toda una historia alrededor de cómo se hicieron. Después va a venir la era de Snefru y de sus hijos Kefren y Miserinos, y se habla de Keops como la figura griega, la palabra griega para decir Snefru. Y digamos, los nombres, como hemos sabido, los nombres son griegos, porque los griegos fueron los que narraron estas historias. Entonces quedaron Keops, Kefren y Meserinos, que son en realidad nombres griegos para Snefru y para sus hijos constructores de pirámides. Las pirámides van a tener toda clase digamos, de enigmas a nivel de su construcción. Tienen cualquier cantidad de bloques, tienen más de 200 bloques de piedra. Esos bloques de piedra oscilan en pesos que van de entre 2, 15 hasta 40 toneladas, que tienen los pesos interiores de las cámaras de la Gran Pirámide. Hay suficientes piedras en la Gran Pirámide para crear un muro que dividiera Europa de extremo a extremo. La podría dividir totalmente con el número de piedras que hay allá. El peso de esas piedras, el hecho de que no se conociera la rueda en ese momento, o no se tenga noticia del conocimiento de la rueda, que tampoco sirve para mucho en el desierto porque se enreda, hace que sea muy difícil imaginar cómo fueron construidas las pirámides. Entonces se habla de rampas. Lo que pasa es que la teoría de las rampas sigue siendo tan complicada como la de hacer las pirámides, porque resulta que trepar esas rampas hasta allá, subir esos bloques de ese tamaño, que no se le caigan, y que además aguante la rampa, suponiendo que estén a suficiente distancia unas de las otras, pero hay complejos que están bastante cerca los unos de los otros. Entonces eso, digamos, con los métodos de que hoy imaginamos de construir, las rampas son la explicación que tenemos, pero sigue siendo muy complicada esa explicación, porque de todas maneras las rampas son tan difíciles de hacer para montar la pirámide como la pirámide misma, dada la altura. La Gran Pirámide fue la altura máxima que tuvo cualquier edificación humana hasta que la Torre Eiffel se hizo en Francia a comienzos del siglo XX. Hasta ese momento, la Gran Pirámide era la mayor altura que había sobre el planeta Tierra. Entonces, todo esto va a dar, digamos, todo un patrimonio histórico de todo lo que está pasando. Se sabe de las pirámides en el momento en que se ha dado la unificación del Alto y Bajo Nilo, en el momento en que tenemos la unión del loto y el papiro, en el momento en que tenemos ya a los señores que tienen el casco alto con la serpiente, ya como toda la unificación. Y se habla de estas como tumbas con recámaras, pero sigue habiendo una cantidad de, digamos, de enigmas históricos. Hay sarcófagos dentro de la Gran Pirámide, y el sarcófago dentro de la Gran Pirámide tiene el problema de que no cabe, no se sabe cómo lo metieron ahí, porque es mucho más grande que el espacio que hay, y sin embargo está ahí. Los sarcófagos fueron encontrados vacíos, y hay todo un misterio sobre los sarcófagos de los bueyes de Apis que fueron encontrados, y eso fue tremenda rueda de prensa para abrir los sarcófagos que estaban intactos, no dentro de la pirámide sino en otras partes, y resulta que los sarcófagos estaban vacíos. Luego no se sabe si esos sarcófagos fueron hechos para despistar a los saqueadores, que en el Imperio Antiguo no existían todavía porque el concepto de lo sagrado era demasiado imperturbable para saquear las tumbas, o si eran entierros simbólicos, de qué naturaleza o de qué manera, pero era una, digamos, se encuentran los sarcófagos vacíos, y se van dando alrededor de los complejos funerarios las reconstrucciones de Jean-Philippe Lauer, de 70 años, que ha pasado toda la vida, que es el gran maestro de las pirámides y es el que ha hecho los hallazgos. Por otra parte, también teníamos problemas nosotros con
los constructores de pirámides, porque no sabíamos por dónde era que estaban las pirámides. Entonces, en los 90 se han encontrado una gran cantidad de excavaciones, porque en los 90 ya han pasado las guerras. Esto también, Egipto, la historia de Egipto está mediada por una cantidad de guerras en el siglo XX, que hace que mucho tiempo se interrumpan las excavaciones. Entonces, en los años 90 iba una turista en un caballo y la pata del caballo se hundió, se cayó el caballo y le pegó un susto el macho. Y debajo de esto estaban los constructores, las tumbas de la gente que construyó las pirámides, lo que se habla de la tumba de los constructores, que da muchas luces sobre lo que está pasando. Se dice que Saqqara era la puerta de Giza se le llama la puerta de las estrellas y a Saqqara se le llama a la puerta del cielo, y son las escrituras donde están los jeroglíficos, donde están las pirámides, que es el lugar de puesta y de salida del sol. Entonces, según las fuentes de Heródoto, estas pirámides fueron construidas en 20 años, pero las catedrales góticas, por ejemplo, duraban alrededor de 600 años, de 400, 200, 300, 3 siglos duraban haciéndose una catedral gótica. Esto se hace asombrosamente rápido para desconocer la técnica con la cual se hicieron. Entonces hay toda una mirada histórica alrededor de la pirámide. La mirada histórica alrededor de la pirámide está primero sobre los jeroglíficos, sobre las bases arqueológicas y sobre el mismo conteo que hacen los egipcios de su tiempo. Entonces dice que la componen 2.300.000 bloques que tienen de 2 a 15 toneladas. Y los bloques de granito rojo llegan a tener 40 toneladas. Entonces eso es lo que nos hace complicado saber cómo lo treparon allá. El corredor es de 1.000 metros y recorre entrañas de 18 metros adentro y llega a una cámara subterránea. Y dentro de la cámara subterránea está el gran sarcófago que no se sabe cómo lo metieron allá. Entonces hay todo un testimonio histórico del Imperio Antiguo y se habla de una teoría evolutiva de la construcción de las pirámides. Es decir, que las pirámides se ensayaron y se experimentaron y primero le quedó una escalonada, luego le quedó una romboide, luego le quedó una roja, luego le quedó una que se le cayó, la de Maidum, la pirámide de Maidum, que se fueron los cálculos y la pirámide se fue encima con todo y la gente que estaba trabajando en esa época. Entonces hay toda, digamos, la visión histórica y arqueológica nos sitúa las pirámides dentro del tiempo del Imperio Antiguo, en los límites del Imperio Antiguo, que los habíamos situado más o menos desde el año 3065 a.C., que es donde arrancan las primeras dinastías, y el Imperio Antiguo ya propiamente es en el 2686 a.C. Por esa época ubican las pirámides y ubican todo el concepto del inframundo, de las barcas, de todo lo que las pirámides van a hacer. Entonces tenemos una mirada histórica y tenemos una mirada desde el punto de vista arqueológico. Esta mirada la apoyan los textos griegos, las mismas transcripciones que los egipcios le dieron a los griegos, y la van a apoyar las teorías de los arqueólogos y de los egiptólogos que han venido trabajando en la constatación y en la verificación de todos estos datos a lo largo de más de 200 años, con toda la cantidad de cosas que han pasado. Entonces, históricamente hablando, tenemos a Zoser, tenemos a Snefru, que después vamos a llamar Keops, a Kefren y a Miserinos, y tenemos en Kefren la cobertura. Estas pirámides estaban recubiertas de paredes lisas a los lados, y tenían sobre las superficies una cantidad de dibujos y de colorido absolutamente impresionante y maravilloso que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero se conserva de todas maneras la grandiosidad, aunque ya todo ese detalle de dibujo y de la misma cobertura se ha perdido. Solamente queda en la pirámide de Kefren, que es donde se pueden tomar los rasgos de la primera parte de las coberturas que esto tenía. Entonces los árabes decían en su proverbio que el hombre le tiene miedo al tiempo y el tiempo le tiene miedo a las pirámides, porque las pirámides lograron atravesar la barrera de todos los espacios de lo humano. Entonces los egipcios, que habían creado un mundo para la inmortalidad y para lo eterno, dejan en las pirámides el más fascinante de todos los testimonios que se haya encontrado hasta ahora de una cultura destinada a perdurar. Es además muy llamativa
esta intención de eternidad y esta intención de inmortalidad de parte de una civilización que tenía planteamientos absolutamente profundos sobre la vida y la muerte, complejos sobre todo lo que era la sociedad humana, en contraste con estos tiempos en donde el consumo hace que lo perecedero sea lo único importante. Hay un contraste entre la complejidad de una cultura que se hizo para la eternidad, para la trascendencia, para la inmortalidad, y una cultura como la actual, donde hay un alto nivel tecnológico, pero el contenido de la civilización, más allá de lo perecedero, y más allá de lo desechable, y más allá de lo comercial, no parece tener una proyección más profunda a nivel de contenidos del espíritu. Entonces, esta gente desarrolló civilizaciones para perdurar en el tiempo, mucho más allá de la presencia de los hombres y las mujeres que lo hicieron posible, mucho más allá del tiempo histórico en el que transcurrieron, porque la trascendencia, la inmortalidad y lo eterno eran el objetivo del proyecto, y el testimonio más impactante y más duradero que hay de esta intencionalidad de perdurar en el tiempo son las pirámides. Entonces, así lo situamos desde el punto de vista histórico, y vemos todos los complejos y cómo se van a empezar a crear la arquitectura y cómo se van a empezar a crear las pirámides, y hablan de una teoría evolutiva en la cual hubo muchos ensayos hasta que al fin se llegó al punto perfecto, que eran las pirámides de Giza, que son las de Keops, Kefren y Miserinos, que están ya, digamos, en su punto máximo. Pero resulta que las pirámides tienen diferentes niveles de lectura. Entonces, hay un nivel de lectura que es el que tienen las pirámides desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista arqueológico. Las pirámides y la esfinge son el enigma más grande que se encuentra, y desde el punto de vista histórico todavía faltan muchos datos a pesar de lo muchísimo que se sabe sobre ellas. Al lado de las pirámides, justo enfrente de las pirámides, está la esfinge, y la esfinge, que tiene también toda una historia milenaria, y que al estar situada justo enfrente de Kefren, se decía que podía ser dedicada a él o el rostro de Kefren. Ahora, el nombre de Keops, Kefren y Miserino lo sabemos porque es que esas inscripciones sí se encontraron en las pirámides, se encontraron en cartuchos. Cartucho es una figura ovalada que encierra el nombre del faraón. Cuando se encuentra un cartucho de esos, entonces sabemos que ahí hay un faraón, ese es el nombre de un faraón, y el nombre de Keops, Kefren y Miserinos lo encontramos en las pirámides. Luego, de esa manera sabemos que así fueron, digamos, nombradas, de acuerdo con los soberanos, durante el tiempo funerario en que fueron construidas. Paralelo a eso está la esfinge, y la esfinge es una criatura que ha estado repetida en muchas culturas. Por supuesto, la esfinge egipcia es la más enigmática de todas, pero la esfinge la vamos a encontrar desde la figura femenina que había en los griegos y en las diferentes culturas. La esfinge griega era una especie de tenía el rostro y los pechos de una mujer y el cuerpo de un león y las alas de un águila. La egipcia era una especie, era una androesfinge que no tenía alas, pero que sí tenía un rostro humano. Entonces, en Persia también, en Asiria, en Fenicia, hay esfinges de ambos sexos, y tienen barba y tienen pelo largo, y las esfinges de la antigua Roma eran hembras, varía el sexo de las esfinges, y se cree que son de origen egipcio y que llevaban alrededor de la frente la Spit, que era la serpiente del Nilo. Las esfinges del Medio Oriente son prodigios de sabiduría y se debe a ellos el conocimiento. Hay una lectura que dice que la esfinge de Egipto contiene debajo las bibliotecas que tienen todo el conocimiento de la humanidad, y que hay una fecha, según las predicciones, dentro de la cual esas bibliotecas van a ser reveladas. Entonces, las esfinges van a tener siempre una connotación muy importante por el enigma, la cabeza de terror, le decían los griegos y también los egipcios, y la más conocida de las esfinges es la historia de la esfinge de Tebas. Tenía el enigma, las esfinges gustaban de tener enigmas para juguetear perversamente con las personas que se iban a comer, dándoles un
un tipo de enigma que de todas maneras supieran que no iban a descifrar. Entonces, en aquella época, en el tiempo de los griegos, cuando se hablaba de la esfinge, es cuando va llegando Edipo a Tebas, y la esfinge que devoraba a todo el mundo le puso el acertijo de cuál era el animal que andaba en 4 patas, y luego al salir el día, que luego andaba en 2 patas en la tarde, y que en la noche andaba en 3 patas. Edipo, que era un tipo bastante listo, le dijo que el animal era el hombre, porque gateaba cuando era bebé, caminaba en sus 2 pies durante la madurez, y luego en la vejez, en la noche de su tiempo, utilizaba un bastón y tenía 3 pies. Al poder descifrar el enigma de la esfinge se muere de la rabia, porque las esfinges son caprichosas y les dan unas pataletas terribles, y se echa al agua. La gente de Tebas se siente absolutamente maravillada por la sabiduría de Edipo, y en premio lo casan con Yocasta, y resulta que Edipo venía huyendo de la predicción de Tiresias, que le decía que él iba a desposar a su propia madre, y al casarlo con Yocasta, después cuando una peste asola la ciudad, se descubre que Yocasta es la madre de Edipo, y que fatalmente se ha cumplido la maldición de la predicción de Tiresias, y Edipo se saca los ojos. Eso, digamos, es el mito griego alrededor de la esfinge. La esfinge de los egipcios tiene toda clase de enigmas. Se habla, primero, si era o no el rostro de Kefren, pero con los avances forenses que tenemos ahora, sabemos que no es el rostro de Kefren. Y segundo, tenemos por un lado la predicción de las bibliotecas, y por otro lado evidencias del deterioro de la esfinge que nos hacen suponer que ella está desde el alba de los tiempos, mucho más allá de lo que reconocemos como tiempos históricos entre los egipcios. Estas otras interpretaciones, las otras miradas que hay sobre la esfinge y sobre las pirámides, y las otras lecturas que se han dado sobre estos enigmas de la inmortalidad y de lo eterno, es lo que vamos a ver después de la pausa. La esfinge supone una serie de enigmas. Uno de ellos es precisamente la predicción de las bibliotecas que se hallan debajo de ella en cámaras. Con el tiempo se han encontrado comunicaciones entre la esfinge y las pirámides. Con las técnicas que existen de reconstrucción de los rostros actuales se sabe que no corresponde al rostro de Kefren como se creía, y alrededor de ella hay toda clase de leyendas, como la de Tutmosis, que se había recostado cierto día en la fatiga del desierto, y de pronto la vio, y ella le dijo que la desenterrara de la arena, y él la desenterró de la arena, y que lo haría Faraón. Y en esa época Tutmosis no tenía ninguna posibilidad de llegar dentro de la descendencia a ser Faraón, pero la desenterró de la arena, y al desenterrarla de la arena ella lo convirtió en Faraón, y él le hizo un monumento de mármol alrededor de las garras. Varias veces ha sido enterrada la esfinge, y varias veces ha sido desenterrada a lo largo de los milenios, porque las tormentas de arena han cubierto todos estos testimonios de la inmortalidad durante largo tiempo, de silencios de arena que más adelante serán revelados una y otra vez. Entonces, en esa época Tutmosis la descubrió. Imagínense, Tutmosis es en el periodo nuevo y la descubrió perdida en la arena. En el siglo XIX vuelve y la descubre Roberts, y vuelven y la descubren, pero ya la limpian completamente en el 20, y en el 20 va a haber uno de los viejitos que estaba ahí cuando la desenterraron, y que se halló a todas las historias de la egiptología. Y de pronto, ya en la década de los 90, los egipcios, preocupados por el deterioro de la esfinge, mandan a hacer todos los análisis con los métodos de los cuales se dispone actualmente, y al hacer los análisis descubren que el deterioro de la esfinge corresponde al contacto con humedad, y que la humedad no puede haberse dado en esa zona sino hacia el año 10.000 antes de Cristo, en la época en que todavía habían evidencias de las glaciaciones. Después de eso no ha vuelto a llover. Entonces eso nos situaría a la esfinge 10.000 años antes, y el misterio de las bibliotecas en las leyendas todavía sigue siendo uno de los grandes enigmas alrededor de la esfinge.
habíamos visto cómo, desde el punto de vista histórico, hay una lectura de las pirámides, que es las dinastías a las cuales corresponden, el tiempo del imperio en el cual se hizo, las bases arqueológicas sobre las cuales están montadas, la teoría de las rampas sobre las cuales fueron hechas. Pero, con el descubrimiento de la astrofísica, con la medicina forense, con la aviación, otra cantidad de cosas salieron a la luz. Por ejemplo, con la aviación se habla de un hombre que en una ocasión vio unas fotos aéreas de las pirámides. Y entonces se puso a pensar que esa posición él la había visto en alguna parte. Y en una noche de cielo estrellado, porque el cielo de egipcio es impresionantemente claro, luminoso, translúcido, y las estrellas se ven en toda su serenidad. Él dijo, esto corresponde al cinturón de Orión. Orión para los egipcios es Osiris, corresponde a la estrella que es Osiris. Entonces él dice, para que las pirámides estén alineadas dentro de la órbita de Orión, vamos a retroceder en el tiempo con las cartas astrales que se pueden hacer ahora por computador, a ver en qué momento la alineación de las pirámides era exactamente igual a la de Orión. Y esto le da en el año 10.000 antes de Cristo, o por lo menos 7.000 antes de Cristo. Entonces, nuevas miradas nos remotan esto mucho más atrás, hacia el año 7.000 y 10.000 antes de Cristo. Entonces, hay otras hipótesis. Primero, a través de las tomas que se han hecho de los geólogos y de los astrónomos y de los físicos, que han hecho otro tipo de lecturas alrededor de las pirámides, diferentes a las arqueológicas y a las históricas. O sea, otras miradas en las cuales aportan más datos. Estos datos nos dan una antigüedad mucho mayor. Si la antigüedad es mucho mayor, y estas fueron construidas tiempo atrás, existe otra teoría, otra lectura, que dice que las pirámides estaban ahí desde antes de la construcción de todos los demás complejos de pirámides que hay en este momento en Egipto. Entonces se habla de unas pirámides en estado de perfección anteriores a la misma llegada de los egipcios como cultura, que los egipcios trataron de imitar una y otra vez a través de las escalonadas de la romboides de los de Maidún, pero que nunca lograron con la perfección de la de Giza. Se habla de un tiempo de los Atlantis y de continentes perdidos, que de donde venían las culturas primigenias. Entonces hay otra lectura que habla de otra mirada de las pirámides mucho más antiguas, no como una evolución de una serie de ensayos que desembocaron en la perfección, sino como imitaciones de una figura primigenia que existía en el tiempo antes de la llegada de los egipcios. Esa es otra de las lecturas, porque desde el punto de vista de la geología, esto tiene vestigios muy anteriores a los que la arqueología dice. Ahora todavía no hemos terminado de explorar las pirámides y hasta ahora, hasta la actualidad y hasta el momento del relato, se van a introducir sondas como, digamos, aparatos exactamente como se hizo el Pathfinder, que era una sonda que se mandó al espacio para explorar Júpiter y para explorar Marte. Ese tipo de sondas se van a introducir en las pirámides para mirarlas por dentro de una manera que no se ha podido ver antes y revelar secretos de cámaras que aún no conocemos. Seguimos sin explicar cómo se metió ese sarcófago allá, porque no hay manera dentro del espacio. Hay una teoría que dice que los constructores de las pirámides conocían la técnica de la fundición y lo que hicieron fue fundir el concreto dentro de la pirámide en lugar de montarla con rampas. Entonces fundieron el concreto y lo que hicieron fue pudieron hacer las formaletas y pudieron fundirlo y de esa manera así meter los sarcófagos y encima terminar la pirámide. Eso daría una explicación un poco menos complicada de que el sistema de rampas, pero implicaría que conocieran el fundido. Por otro lado, se habla de una energía de la pirámide. La forma de la pirámide tiene una energía que desarrolla un nivel de fuerza altísimo, porque también alrededor de las pirámides hay lecturas geológicas, como esta, hay lecturas astronómicas, como la que se hizo al respecto de Orión. Hay enigmas como por qué siempre los egipcios
pintan la estrella Sirius de un color diferente. En 10.000 años sí puede cambiar una estrella, y es posible que ellos hayan visto una Sirius que se transformó después, porque es de un color diferente al color que se ve en la actualidad. Entonces, hay lecturas desde la astronomía, y desde toda la numerología de las pirámides que da la distancia al Sol, que da el diámetro de la Tierra, que hay una cantidad, digamos, de interpretaciones numéricas de las pirámides que dan medidas exactas de muchas de las dimensiones de la Tierra. La idea de que hubieran estado alineadas exactamente con Orión implica un conocimiento de astronomía que no se suponía posible en épocas tan remotas, pero resulta que hace poquito descubrieron en Nubia, ya en las zonas bien adentro del Nilo, un observatorio astronómico de mucho tiempo atrás, casi de 10.000 años, que tiene la exactitud de los datos que hoy se sacan del Monte Palomar. Es decir, sí existen evidencias de un conocimiento astronómico colosal, impresionante, en épocas muy remotas. Luego, la posibilidad de la alineación con Orión la soporta el hecho de que haya un observatorio astronómico descubierto recientemente de una antigüedad ignota que se pierde en el margen de los tiempos. La energía de la pirámide también produce un efecto de momificación, porque también se habla del experimento de un arqueólogo, que un gran observador que encontró un ratón dentro de la pirámide y lo miró y resulta que el ratón estaba momificado. Parece ser que hay una energía dentro de la pirámide que momifica y conserva todo lo que esté dentro de ella. Y eso también es una forma primigenia que se encuentra en todas las culturas, que se encuentran en las grandes civilizaciones, han utilizado las formas piramidales, y la energía de esas formas piramidales ha conservado secretos en el tiempo. Entonces, hay diferentes niveles de lectura. Hay lecturas matemáticas, hay lecturas astronómicas, hay lecturas geológicas, hay lecturas históricas, hay lecturas arqueológicas y hay lecturas esotéricas. O sea, hay diferentes niveles de mirar el asunto de las pirámides. Cada una de esas lecturas supone una mirada diferente del mundo. Ninguna de ellas ha llegado a verdades concluyentes, y cada una tiene certezas dentro de su propia mirada del mundo, pero los enigmas de las pirámides se mantienen intactos en las diferentes teorías que hay alrededor de por qué están allá y qué significan. Significan si están alineadas con Orión, si tienen toda esa cantidad de conocimiento astronómico detrás, si están dentro de una órbita tan conectada con el mundo celeste. También existe la hipótesis de que no hayan sido solamente tumbas, sino observatorios, que fueron también fundamentalmente formas de dirigirse a la bóveda celeste para entender el Sol y para entender las estrellas y para entender las dimensiones de la Tierra. Pueden tener un propósito funerario, pero es que además lo más extraño es que en las pirámides de Giza, o sea, Keops, Kefren y Miserinos, no se encontraron los textos que sí aparecían en la de Saqqara sobre el libro de las pirámides y que aparecerían en los templos más adelante sobre el libro de los sarcófagos o el libro de los muertos. 3 versiones que han aparecido en los diferentes tiempos de los imperios, del antiguo, del medio y del nuevo, sobre la mirada del inframundo. Nada de eso se encontró en las pirámides de Giza, en Keops, Kefren y Miserinos. Por eso se habla también de un propósito de astronomía, y se habla de o una teoría de la evolución, que ensayaron hasta hacer esas, o una teoría primigenia, que esas estaban primero que todas, y el resto fueron imitaciones que hicieron los egipcios de los vestigios de una civilización que ya existía antes de su llegada y de la cual ellos se apropiaron. La idea de ponerle los nombres a los monumentos también era muy de los egipcios. Ellos se atribuían monumentos, borraban los nombres de las personas que querían que desaparecieran de las historias, superponían sus nombres a los nombres de los que estaban allá. Digamos, el juego político y teológico y energético de los nombres alrededor de los monumentos es una constante en la forma como los egipcios llevaron a cabo sus poderes sobrenaturales, divinos y humanos, que eran los que tenían en esa época los faraones. Entonces tampoco extraña que Keops, Kefren y Miserinos se atribuyan las pirámides, aunque no sean esos los constructores. Todo depende de la mirada que se le dé y de las muchas aproximaciones que hay al enigma de las pirámides.
cómo están conectadas con la esfinge, dónde están las famosas bibliotecas que tienen los conocimientos de todo cuanto la humanidad ha producido a lo largo de su existencia, cuándo y de qué manera llegará el día en que se pueda conocer todos esos secretos que dice la leyenda que algún día llegarán, que en secretos energéticos, porque todo el esoterismo viene de la lectura energética de la forma de la pirámide y de la piedra. La piedra desarrolla una energía y esa energía desarrolla un poder, y habíamos hablado como de ese poder es que va a salir la masonería, porque los masones en el futuro serán los constructores y talladores de la piedra. Había un espacio sagrado en todo lo que significan las pirámides, como lo va a ver en las catedrales góticas, que también tienen espacios sagrados y lecturas energéticas de por qué se hacen en esos puntos, como lo va a ver en las mezquitas, que también tienen toda una lectura totalizante del cosmos alrededor de cómo y de qué forma se hace una mezquita. Inclusive hay el suelo de las mezquitas es sagrado. Es totalmente prohibido excavar debajo de una mezquita y hay partes de las excavaciones que nos lindan a la parte baja de una mezquita. Eso no se puede excavar. Entonces, los enigmas de lo sagrado también se mantienen dentro de los otros espacios sagrados que vendrían en el futuro, que serían las iglesias y las mezquitas. La totalidad del mundo de los egipcios estaba representada, toda estaba representada en los espacios sagrados, que primero fueron las pirámides y después serían los templos y los obeliscos. Entonces las pirámides tienen estos puntos energéticos, son el origen de los masones, son el origen de los rosacruces, son el origen de una cantidad de lecturas esotéricas, porque también digamos, usted puede abordar los egipcios desde el punto de vista histórico, lo puede abordar desde el punto de vista geológico, lo puede abordar desde el punto de vista arqueológico, o los puede abordar desde el punto de vista esotérico. Y desde el punto de vista esotérico, desde el saber del oculto, desde el saber de los iniciados, también hay una serie de lecturas. Lo mismo que nos pasa con las pirámides, pasa con las inscripciones de los templos. Las inscripciones de los templos, tal y como están puestas, por un lado, no son solamente el relato escrito, sino que forman un todo, una composición integral dentro de lo que es el templo, es decir, las columnas, la disposición en forma de loto abierto o de loto cerrado, con que terminan las columnas de más de 30 metros de altura, el grosor, todo lo que está tallado en ellas, las imágenes de las diferentes expediciones, la distribución de los templos, la manera como se han hecho, todo es un relato integral de la divinidad. Lo mismo que son las catedrales y lo mismo que son las mezquitas. Entonces, no es que solamente leamos lo que está escrito ahí, porque lo que está escrito ahí solamente ilustra una disposición espacial sagrada. Entonces, lo mismo que nos pasa con las pirámides, nos pasa con estas inscripciones. Los jeroglíficos son fundamentalmente escrituras sagradas, es decir, escrituras cifradas del poder de los dioses. Nosotros conocemos de los jeroglíficos solamente su valor lingüístico, a través de Champollion, porque mucho tiempo después de que los egipcios hubieran caído bajo los romanos y que Roma se hubiera cristianizado, se olvidó lo que significaba el valor de estas inscripciones y el tiempo dio con el olvido, y después vimos cómo durante la expedición napoleónica se encontró la pieza del pasado que era la piedra Rosetta, y cómo Champollion, Jean-François Champollion, entró en todo el análisis lingüístico y logró descifrar los jeroglíficos a partir de las inscripciones en griego. El trabajo que hace Champollion es un trabajo lingüístico, y lo que nosotros sabemos a partir de las traducciones que hace Champollion de los jeroglíficos es su texto escrito en el sentido literal, que dice de dónde vienen, quiénes eran los faraones, pero esa escritura tenía un carácter sagrado, y como su carácter sagrado tiene una lectura de los sacerdotes, esa escritura no se popularizó como el alfabeto fenicio, que se hizo para poder comerciar y para tener fácil acceso a todo el mundo y de esa manera poder facilitar el intercambio de mercancías, que era el objetivo de los egipcios, de los fenicios. Los egipcios no van a tener ese tipo de, digamos, de manejo, porque esto es una escritura sagrada, y los escribas, de donde viene, digamos, Imhotep es el que inicia un poco la sabiduría de los escribas, pasan toda la vida solamente estudiando esa escritura, no más,
y vivían fantástico, esos sí eran los que vivían más chévere, porque estaban encargados de los misterios de lo sagrado. Esa lectura esotérica, esa palabra sagrada, en todas las formas de lo sagrado de las religiones, hay este contenido de lo oculto, de lo iniciado, de lo sagrado, de lo energético, de las diferentes fuentes. Y aquí, en esta escritura también, hieros significa sagrado, grafo significa alfabeto, es un lenguaje, un alfabeto sagrado, un lenguaje sagrado. Obviamente las palabras todas las conocemos a través de los griegos. Entonces, nosotros no conocemos tampoco lo que va a ser el valor esotérico o sagrado de estas inscripciones. Solo conocemos su valor lingüístico. Y el valor lingüístico es una de las cosas que dice. El valor esotérico, como está totalmente articulado a la disposición del templo, a las columnas, al orden en que se dan, a las imágenes que están en ellas, se nos escapa porque no conocemos y no tenemos sino una mirada del mundo que es la mirada literal y lingüística. Lo mismo que nos pasa con los jeroglíficos, nos pasa con las pirámides. Tenemos las hipótesis de su construcción de acuerdo con la manera como hoy construimos. Tenemos las hipótesis de su evolución de acuerdo con la idea que hoy tenemos de la evolución como una forma progresiva en que la humanidad se hace a conocimientos nuevos hasta desarrollar altos niveles de desarrollo en uno u otro campo. Pero hay otras miradas que también sugieren que hay una multiplicidad de conocimientos y hay una multiplicidad de misterios dentro de las pirámides, de los jeroglíficos, de los templos, que hay toda una forma distinta. Alrededor de esas formas distintas se han dado todas las lecturas esotéricas. Y como ahora hay lecturas astronómicas, lecturas físicas y lecturas geológicas, cada una de esas lecturas y la aviación nos ha dado una diferente forma de entender y abordar el asunto de las pirámides. Pero lo fascinante del asunto de las pirámides es que no lo tenemos resuelto. Finalmente los enigmas no los logramos descifrar. No sabemos cómo la hicieron, no sabemos cómo metieron ese sarcófago ahí, no sabemos cuánto tiempo, describen 20 años. 20 años es muy poco tiempo para lograr una obra tan monumental cuando las catedrales góticas se hacían en varios siglos. No sabemos exactamente qué significaban, creemos en toda la historia del inframundo, pero tampoco sabemos su valor como astronomía, como observatorio astronómico que pudieron haber tenido. En su tiempo lo ubicamos en un nivel histórico dentro de la tercera y cuarta dinastía del Imperio Antiguo, pero otros datos nos remontan a una antigüedad muy anterior que nos supondría la presencia de civilizaciones anteriores a la civilización de los egipcios, o los trasladaría en el tiempo mucho más atrás de lo que los tenemos ubicados. Entonces el asunto es que cualquiera que sea la lectura que usted haga de las pirámides, no llega a conclusiones definitivas en ninguno de los sentidos. Puede manejarse dentro de los ámbitos históricos si eso lo pone más tranquilo. Puede manejarse dentro de los ámbitos energéticos si eso lo llena de fe y de optimismo y de un sentido oculto. Puede manejarlo dentro de la astronomía si eso le conduce al conocimiento del mundo a través de los cielos. Puede manejarlo desde la geología si en las evidencias de humedad y glaciaciones está su sentido de la verdad. Pero la multiplicidad de lecturas es una de las cosas más impresionantes que tiene la cultura egipcia. Y las pirámides en esto son las campeonas, porque esas sí usted las puede mirar de muchísimas maneras. Entonces no podemos decir que existe una versión sobre las pirámides, pero están ahí. El asunto es que están ahí, trascendieron el tiempo, trascendieron las eras, trascendieron las historias, vieron caer y subir y surgir cualquier cantidad de civilizaciones, como habíamos visto en el programa pasado, de qué manera aparecieron y desaparecieron los asirios, los babilonios, los caldeos, los sumerios, los fenicios, los griegos y los romanos, y Occidente mismo, en su punto más banal y frívolo de las épocas actuales, sigue, digamos, pendiente de los indicadores económicos o de cualquier cantidad de signos temporales, mientras las pirámides mantienen sus misterios. Mucho más seguiremos descifrando a medida que las ondas del Pathfinder entren dentro de la pirámide y a medida que se hagan otras y nuevas miradas y nuevas excavaciones. Todavía está pendiente la tumba de Imhotep,
todavía está pendiente la manera como se hicieron, experimentos en la era moderna que reconstruyen las condiciones tecnológicas que se supone que tenían en esa época, no han podido lograr trepar esas piedras hasta allá, y todavía no disponemos de medios para hacerlo en la actualidad. Entonces, hay secretos, digamos, o ellos conocían otro tipo de técnicas, o ellos tenían otras miradas del mundo, que explican cómo era que lograban hacer eso que nosotros, que nos creemos más allá del bien y del mal, en la tapa de las civilizaciones y por fuera de los tiempos, no sabemos. Luego nuestros niveles de tecnología aún no explican civilizaciones mucho más avanzadas, no solamente en términos de construcción, sino en términos de propuesta, a la que hoy actualmente tenemos, así tengamos cualquier cantidad de juguetes tecnológicos para hacernos la idea de que entendemos mejor el mundo de lo que lo entendían los antiguos. El asunto es que la manera como los egipcios plantearon su cultura aún no es superada ni completamente entendida por nosotros, y menos desde una civilización que tiene ópticas tan diferentes de ver el contenido de su propuesta como paso en la historia. Por eso las pirámides siguen siendo la mayor de las fascinaciones, porque suponen enigmas, suponen la multiplicidad de lecturas, y el solo hecho de que haya una multiplicidad de formas de interpretar las pirámides enriquece profundamente la capacidad del espíritu para entender diferentes planos, para afrontar el mundo, y esto también es un nivel de la historia. Después de las pirámides vendrán los templos, que también tienen sus secretos y también tienen sus misterios, y que recorrerán el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Con los templos vendrán los obeliscos, y dentro de los templos las historias de cada uno que los construyó, desde lo que va a ser Hatshepsut, los herejes Akenatón, hasta los grandes como Ramsés. La historia de los personajes y de sus templos, el significado que los templos van a tener dentro de toda la teología y del mundo integral de lo sagrado y de los espacios y de las intrigas de la política y de las pasiones de un universo atravesado por toda clase de aventuras fascinantes, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los misterios esotéricos de la energía de las pirámides, desde las lecturas históricas de la tercera y cuarta dinastía, de los tiempos de Saqqara, desde los tiempos de Orión y su exacta distribución dentro de las pirámides en tiempos inmemoriales, desde las diferentes lecturas que estos portentosos monumentos siguen dando a la capacidad humana de interpretar, de soñar, de imaginar y de explicar lo que aún resulta enigmático. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.